bendiga en este día. Es un privilegio para mí poder estar nuevamente con ustedes. Como les explicaba nuestra hermana Ale, ya tuvimos nuestras clases interactivas, ahora nos toca a cada maestra. Este día tuve el privilegio de Dios de poder estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la obediencia de Noé. Yo sé que muchos ya sabemos la historia de Noé. Dios le pidió a Noé que construyera un arca porque en el lugar donde ellos vivían no le gustaba adorar a Dios y había mucha desobediencia. Entonces Dios iba a destruir esa ciudad. Entonces una voz le dijo a Noé que tenía que construir un arca donde estuvieran todas las personas que querían entrar ahí. Si pueden ver, yo construí una pequeña arquita para que ustedes tuvieran una idea. Esta arca la construyó Noé y aquí van a meter los animales, su familia y todas las personas que creyeran a la voz de Dios. Pero muchos de los que estaban ahí no creyeron, sino que más bien se burlaron de Noé porque era un lugar desierto donde no llovía. Entonces muchos ya sabemos la historia de lo que sucedió con Noé. Entonces hoy les quiero recalcar la obediencia, porque ya sabemos esa historia, ya la hemos recibido en la escuela dominical y sabemos lo que pasó Noé. Pero hoy vamos a hablar de la obediencia y yo quiero que ustedes abran su Biblia en Jeremías 42:6 y lo vamos a leer. Sea bueno o sea malo, la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo la voz de nuestro Dios nos vaya bien. Esta palabra nos quiere decir de que si nosotros hacemos las cosas como Dios nos ha pedido, todo nos va a salir bien, ya sea en nuestra casa, ya sea en la escuela, ya sea con nuestras tareas. Siempre tenemos que ser unos niños obedientes, porque dice la palabra de Dios que a Dios le gusta la obediencia. Entonces en esta clase yo quiero enseñarte de que aunque sea muchas veces difícil obedecer a nuestros padres, obedecer a Dios, en la obediencia siempre va a haber la victoria. En la obediencia siempre vamos a encontrar todo lo bueno. Yo quiero contarte un pequeño testimonio. Nosotros vivíamos en una colonia donde ya se nos había dado una palabra que nos teníamos que salir de ahí. Entonces para nosotros era un poco difícil porque quizás nosotros creíamos que no íbamos a encontrar los recursos para irnos al lugar donde Dios nos quería llevar. Pero cuando llegamos a obedecer la voz de Dios, Dios siempre ha estado con nosotros porque estamos obedeciendo lo que Él nos dijo. Y ahí donde vivimos, Dios nos ha bendecido, nos ha ido bien. Entonces, cualquier cosa que Dios te pida, por muy pequeña que sea, obedécele a Dios para que todo te vaya bien. Yo sé que muchas veces como niños se nos hace difícil obedecer, pero a Dios le gusta, como dice la palabra, sea bueno o sea malo, tenemos que obedecer en todo tiempo. También en el libro de Efesios 6:1, la palabra de Dios dice de que hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Entonces nosotros ahorita que Dios nos tiene en casita, que por un propósito, entonces nosotros tenemos que como niños, ustedes que están ahí tienen que obedecer a sus padres. Cualquier cosa que ellos les digan, ustedes tienen que obedecerla. Sabemos que quizás como niños muchas veces se les haga difícil, pero si ustedes aprenden desde ahorita, Dios los va a bendecir y Dios va a cumplir cada anhelo que hay en su corazón. Vamos a seguir leyendo la historia de Noé. Entonces ahorita estamos viendo que Noé fue siempre un hombre que le creyó a Dios, fue un hombre que obedeció a Dios y por tanto solo ellos se salvaron. Porque muchos no creían. Cuando Noé estaba construyendo el arca, muchos se rieron, muchos decían que estaba loco porque en ese lugar no llovía. Pero eso no le impidió a Noé de seguir haciendo y seguir obedeciendo la voz de Dios. Entonces muchas veces Dios nos va a pedir cosas y quizás nos vengan a querer espíritus a sacar de donde Dios nos tiene, pero nosotros tenemos que siempre obedecer a Dios. Como en la historia de Jonás, muchos ya sabemos la historia de Jonás. Dios había mandado a Jonás a predicar a Nínive y él no hizo caso. Entonces, ¿qué le pasó a Jonás? Se lo tragó una ballena. Entonces nosotros no queremos que nos pasen cosas malas. Entonces por eso estamos hablando de la obediencia. Tenemos el ejemplo de Noé, que él obedeció y Dios salvó a su familia, a sus hijos, a la esposa de sus hijos.
y a todos los que iban en el arca. Y también tenemos el ejemplo de Jonás, que él no obedeció y por no obedecer entonces se lo tragó un pez. Entonces ustedes son niños que ya hemos compartido esas historias en escuela dominical. Entonces en cualquier cosita que ustedes estén pasando, por muy difícil que se les haga obedecer, ustedes van a decir: yo quiero ser como Noé, que obedeció a Dios y le fue bien. Yo no quiero ser igual a Jonás, que por no obedecer se lo tragó un pez. Entonces esta historia que leemos dice: en la clase de hoy aprendemos que Noé fue un hombre siempre que obedeció a Dios. Entonces eso lo tenemos que aplicar en nuestra vida, que a pesar de lo que estemos pasando, porque por experiencia no todos le obedecemos a Dios, hay cosas que nos cuesta obedecer. Pero cuando no obedecemos a Dios y nos vamos por lugares donde nosotros no queremos ir, entonces ahí viene lo malo, lo que Dios quiere evitar en nuestra vida. Entonces yo sé que ustedes son niños de Dios, yo sé que ustedes son siervos de Dios, yo sé que ustedes saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces el día de hoy vamos a aprender a hacer esas cosas buenas que Dios nos pide que hagamos, a ser esos niños que aman a Dios con todo su corazón, esos niños que están dispuestos desde pequeños a servirle a Dios. Porque en cada una de la vida de ustedes hay un ministerio, hay un llamado, hay algo que Dios ha depositado en ustedes y Dios en este día nos pide que le obedezcamos. Aunque muchas veces se nos haga difícil, pero en la obediencia vamos a traer todas esas cositas lindas que ustedes anhelan en su corazón. Dios se las va a ir dando porque van a ser unos niños obedientes. Y a Dios le encanta la obediencia, porque cuando obedecemos, ya sea a Dios, ya sea a nuestros padres, cuando obedecemos a nuestros maestros, a nuestras autoridades, entonces alegramos el corazón de Dios. Y nosotros queremos tener el corazón de Dios alegre para que Dios se encargue de cuidarnos, de no tener temor de que algo malo nos va a pasar, porque sabemos que Dios cuida de nuestra vida, que Dios cuida de nuestra familia. En nuestro corazón no tiene que haber temor de que algo malo va a pasar, porque sabemos que Dios está cuidando de nosotros. Yo sé que quizás hemos estado 5 meses en nuestras casitas, pero ya pronto Dios nos va a dar el privilegio de poder ir a escuela dominical y poder aprender mucho más de la Biblia, de cada personaje bíblico, para que eso sea una motivación para que nosotros seamos niños de bien, para que nosotros seamos niños de Dios. Entonces en esta mañana yo les dejo con ese mensaje de que en la obediencia vamos a encontrar todo, de que en la obediencia vamos a agradar el corazón de Dios. Seamos como Noé, que sin importar lo que a él le decían, él siempre obedeció. Y en la obediencia él encontró la salvación para su vida, para sus hijos y para toda su familia. Entonces creamos que si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar y nos va a librar de cualquier peligro que nosotros estemos pasando o que nuestra familia. En esta mañana vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos haga niños obedientes a Él, obedientes a su palabra, obedientes a lo que nuestros padres nos digan. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos y vamos a entregarle nuestras vidas al Señor. Señor Jesús, en este día te entregamos nuestro corazón, Padre, y creemos que tú estás con nosotros. En este día hemos aprendido de la historia de Noé, Padre, que Noé fue un hombre obediente que siempre te obedeció. Queremos que siempre seamos niños obedientes a ti, que cada palabra que tú nos des, nosotros la podamos obedecer. Te bendecimos y te entregamos nuestras vidas y nuestro corazón y declaramos tu presencia, declaramos una cobertura especial para cada niño que está mirando este video. Declaramos que tus ángeles están con ellos, declaramos que tu presencia está con ellos y que cualquier cosa que ellos necesiten, tú lo suples, porque son niños tuyos, son niños obedientes, son niños que te han creído, Señor Jesús. Los bendecimos, Padre, bendecimos los niños de Mellada y declaramos que son siervos tuyos, Padre, que te pertenecen y que son niños que van a obedecer a Dios en todo momento y en todo lugar. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga. Espero que este video haya sido de mucha bendición para sus vidas. Los amamos mucho y en el nombre de Dios pronto estaremos en nuestra iglesia adorando y exaltando el nombre de Dios y aprendiendo más de Dios. Dios me los bendiga.